Dios nos llama o nos compara con ovejas, o nos llama a ser ovejas. La Biblia también menciona que nuestras decisiones pueden hacer que nosotros nos parezcamos más a lobos, incluso a veces usa el término, Jesús usa el término lobos rapaces antes que ovejas. Pero indudablemente que Dios nos compara con ovejas porque tenemos o deberíamos tener algunas características de ovejas, pero no somos cualquier tipo de ovejas. Somos ovejas un poco especiales, ¿sí? Fíjense lo que dice Mateo 10:16. Dice, tengan ustedes en cuenta que les estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así es que, y aquí vienen dos consejos importantes, así es que sean prudentes, algunas versiones dicen astutos, atentos como serpientes, y sencillos, otras versiones dicen humildes, inocentes como palomas. Miren, ¿cuánto puede durar una oveja en medio de lobos? O sea, de una jauría de lobos. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es por eso que, debido a esta realidad, a que una oveja no sobreviviría en medio de lobos, la postura tradicional muchas veces del cristianismo o de las iglesias cristianas en algunas épocas es que para que la oveja pueda seguir con vida y pueda ser oveja, tiene que vivir en medio de ovejas. Porque si la oveja vive en medio de lobos, no va a sobrevivir. O se convertirá en lobo o será devorada por los lobos. Esta es una postura de autoconservación, o esta postura apunta hacia la autoconservación. Pero nosotros notamos que Cristo en Mateo 10, no solamente en el versículo que leímos, sino en el contexto del capítulo 10, no está pensando en autoconservación. En el capítulo 10 nosotros encontramos que Jesucristo manda a los discípulos de dos en dos, o sea, este pasaje de Mateo 10:16 está en el contexto de la predicación. Así que Jesucristo manda a sus discípulos a predicar y les dice, bueno, van a ir a predicar en medio de lobos, así que sean prudentes, astutos como serpientes y sencillos, humildes como palomas. La predicación, según el mismo nuestro Señor Jesucristo, según Hechos 1:8, que él lo dice con sus propias palabras, es por medio del testimonio. Ahí Hechos 1:8, es un pasaje muy conocido, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La idea es ser testigo de Dios. Los testigos tienen un testimonio que dar. ¿Sí? Esto se une a Mateo 24:14 y obviamente con eso cerramos perfectamente la idea. ¿Sí? ¿Por qué menciono este pasaje? Porque es difícil ser una auténtica oveja y dar un testimonio auténtico cuando siempre estamos entre ovejas. Cuando todas las ovejas nos encerramos en el redil de la iglesia, en el corral de la iglesia, ¿sí? Es difícil ser una auténtica oveja cuando yo vivo y me desarrollo y mi vida cristiana, mi vida personal se desarrolla solo en medio de ovejas. Porque lo que normalmente hacemos cuando estamos entre ovejas es compararnos con la oveja de al lado, criticar a las otras ovejas. Por eso, cuando uno está en medio de lobos, no hay lugar ni para el chisme, ni para la crítica, ni para andar peleándonos, ¿sí? Ni para andar buscando diferencias y peleas los unos con los otros. Es mucho más fácil ser una oveja auténtica cuando estamos entre lobos. Esto puede no gustarnos, puede no ser cómodo, pero es mucho más fácil ser una verdadera y auténtica oveja cuando estamos entre lobos. Mateo 7, del versículo 13 al 25, nos enseña este mismo tema, o desarrolla este mismo tema de manera breve, sencilla, a través de 4 ilustraciones, a través de 4 maneras diferentes. La primera es la puerta estrecha. ¿Sí? Dice que la puerta estrecha y el camino angosto para la salvación, y esto está en contraposición o versus el camino ancho, ¿sí? que nos lleva a la perdición. La segunda manera en que Jesús ilustra este tema es que el árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. La tercera es que está en los pasajes Mateo 7, del 21, versículo 21 y versículo 22, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Y en ese momento algunos dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, no milagros, muchos milagros. Pero yo les diré claramente, dice Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y la cuarta manera, y ya déjenme después explicar de qué manera esto nos ilustra la verdad que vengo mencionando. La cuarta manera o la cuarta ilustración es la ilustración de los dos cimientos, ¿sí? En otras palabras, las diferencias entre los verdaderos y auténticos hijos de Dios y aquellos que no lo son pueden ser muy sutiles. Pueden ser muy sutiles. Porque los árboles se parecen, pero solo cuando dan fruto nos damos cuenta cuál es el que tiene buen fruto y el que tiene mal fruto. Pero antes de dar fruto, los árboles son similares. Las casas se parecen también, son iguales. Pero solo cuando viene la tormenta y la inundación, nosotros nos damos cuenta cuál es la casa que está edificada sobre el cimiento de la roca, que es Cristo, y cuál es aquella que está edificada sobre la arena. En la iglesia todos invocan el nombre del Señor, y dice el texto de Mateo 7, 21, 22, que hasta se hacen milagros, ¿verdad? Y hay cosas increíbles, se profetiza, se echa fuera demonios, pero dice que cuando Cristo venga, aunque todos invocaban el nombre del Señor y hacían señales y milagros, cuando Cristo venga, Él realmente va a reconocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios de los que no lo son. Por eso, en la iglesia, donde todos somos ovejas, las diferencias entre la verdadera y auténtica oveja, entre el verdadero y auténtico hijo de Dios y aquel que no lo es, puede ser muy sutil. La diferencia puede ser muy sutil. Y solo en algunos momentos de la vida o de la historia, Dios podrá revelar quién es quién. Por eso, vuelvo al planteo inicial. Es mucho más fácil ser una auténtica oveja de Dios, un auténtico hijo de Dios, cuando estamos en medio de lobos, y no cuando nos encerramos dentro del redil de la iglesia y vivimos solo entre ovejas. Una de las mayores enseñanzas que nos deja esta ilustración que nos dejó Jesús en Mateo 10, 16, es que la esperanza de una oveja, que una oveja tiene de vivir en medio de lobos, tiene que ver con su profunda confianza en su pastor. La esperanza de vida, no solamente de supervivencia, de vida, de vivir, que tiene una oveja en medio de lobos, tiene que ver o radica en su profunda confianza que tiene en su pastor, que no es otro más que Jesucristo, que en Juan 10 Él se presenta como el buen pastor. Bien, segundo tema que quiero reflexionar con ustedes. ¿Qué significa estar como ovejas en medio de lobos? Porque Jesucristo dice eso en Mateo 10, 16, como leímos, que Él nos manda a estar como ovejas en medio de lobos. Esta frase pareciera indicar de que los lobos no tienen que sospechar que yo soy una oveja. Y esto no es hipocresía, no es hipocresía. Sencillamente, los lobos parece que no tienen que vernos como una amenaza, como una amenaza. Que tal vez Jesucristo, por eso Jesucristo, dice sean astutos o prudentes como serpientes y sencillos y humildes como palomas. ¿Qué significa ser astuto o prudente como serpiente y humilde como paloma? Miren, posiblemente José en Egipto fue astuto, prudente como serpiente y humilde como paloma. Posiblemente Daniel y sus tres compañeros, sus tres amigos, estos jóvenes hebreos, fueron también astutos, prudentes, sencillos, humildes, como mandó Jesucristo, como aconsejó Jesucristo. De esa manera, porque ellos siguieron este mismo consejo, tuvieron esta misma actitud, José y Daniel tomaron a Egipto y a Babilonia respectivamente desde adentro, no conquistando desde afuera, sino desde adentro. Y cuando uno lee la historia de José en Egipto y de Daniel y sus amigos en Babilonia, nos encontramos que tanto Faraón como Nabucodonosor, reyes de ambos reinos, tuvieron que reconocer que no había Dios, que no había otro Dios como el Dios de Israel, como Jehová, el Dios de los cielos, y que era el único Dios.
Entonces, fíjense cómo estos jóvenes terminaron, de alguna manera, conquistando reinos desde adentro. Porque fueron puestos por Dios, fueron puestos ahí por el Señor. Y fueron prudentes y fueron humildes, siguiendo el consejo de Jesús. Aunque no habían escuchado a Jesús, pero Dios mismo había puesto esto en sus mentes. Y es interesante que estos jóvenes terminaron aprendiendo la lengua del país donde vivían, ¿sí? Terminaron hablando el idioma del país donde vivían. Les fueron cambiados los nombres, así que tenían nombres egipcios. José tuvo nombre egipcio y los jóvenes hebreos terminaron teniendo nombres en babilónicos. Ellos terminaron vistiéndose de la manera en que ese país se vestían y adoptando costumbres de ese país, incluso adoptando algunas comidas y otras costumbres de ese país que obviamente no contradecían con los valores que Dios había inculcado en su mente, ¿no? que les había enseñado. Nosotros notamos esto porque los hermanos de José no reconocieron, ¿sí? No reconocieron a José cuando se lo encontraron en Egipto. Está bien que habían pasado ya unos 17 años, ¿sí? Pero no lo reconocieron. Obviamente José estaba con toda la indumentaria de un egipcio y hasta tenía nombre egipcio, ¿verdad? Es como que estos jóvenes, que son algunos de los ejemplos, de muchos ejemplos que tiene la Biblia, eran como agentes encubiertos dentro de las filas del Señor, que estaban ahí para llevar el conocimiento, la fragancia del Evangelio y del Dios verdadero a esos países en donde ellos estaban. Ahora, no porque se vestían, hablaban y adoptaron algunas costumbres del país en donde estaban, ellos eran infieles. De hecho, tuvieron pruebas de fidelidad y las superaron con creces, con creces. José tuvo esta prueba de fidelidad con la esposa de Potifar, bueno, Daniel, ¿verdad? Cuando se lo obligó a orar solo a Dios, perdón, solo al rey de Babilonia como Dios y fue arrojado al foso de los leones. Los otros 3 jóvenes hebreos que por no adorar la estatua fueron arrojados al horno de fuego. O sea, aunque habían adoptado las costumbres, se vestían, comían y se comportaban y a la vista eran como todos, ellos eran fieles y la Biblia prueba que ante las dificultades ellos demostraron ser muy, muy fieles, mucho más fieles que nosotros seguramente. Pero eran ovejas en medio de lobos, aunque cuando uno los miraba parecía que eran lobos como todos. ¿Me entienden, no? Por eso cuando Jesucristo dice, yo los mando como ovejas en medio de lobos, posiblemente, y esto es una reflexión, posiblemente los lobos, no tienen que notar que yo soy una oveja. No sé, es una reflexión. Y de esa manera nosotros, ¿sí?, podemos trazar relaciones que nos permiten llevar a las personas el conocimiento del Dios verdadero. Con esto no quiero decir que tenemos que ocultar que somos cristianos, que ocultar nuestra fe. Sencillamente tenemos que trazar lazos, ¿sí?, y ceder tal vez en cosas que no son necesariamente principios, verdades fundamentales en la Biblia, para acercarnos a los lobos y poder conquistarlos para el Evangelio. Puedo vestirme, puedo usar prendas que ellos usan, puedo usar cierto lenguaje que ellos usan, puedo frecuentar ciertos ambientes que ellos usan para relacionarme con ellos. Porque si yo me quedo en la iglesia y me junto solo con ovejas, y mi ambiente de trabajo, o sea, y yo vivo solo entre ovejas, y no me relaciono con aquellos, con los inconversos, ¿cómo llegaremos a ellos? ¿Cómo llegaremos a ellos? Nunca fue esa la voluntad de Jesucristo. Yo los envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Mateo 13:33 tiene un pasaje muy interesante que va en esta línea de pensamiento. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Ustedes conocen, se toma una pequeña parte de levadura, ¿sí?, o de masa leudada, ¿sí?, y se mezcla con 3 partes de masa sin leudar. Y finalmente esta pequeña parte de masa leudada
termina leudando toda la masa. Fíjense, ahí Daniel, José y tantos otros ejemplos eran levadura, una pequeña porción de levadura en medio de toda una nación y terminaron leudando la nación, terminaron llevando a la nación al conocimiento del Dios verdadero. Por supuesto, entonces, la enseñanza obvia que menciona estos hechos y estos hechos bíblicos es que nosotros no tenemos que ser necesariamente diferentes en todos los aspectos. Sí creo obviamente en algunos, pero no necesariamente tenemos que ser diferentes en todos, radicalmente diferentes en todos, porque si no, no habría punto de encuentro para relacionarnos con aquellos que queremos alcanzar para Cristo. A nosotros pareciera, o el cristianismo a través de los años, porque creo que esa sería la expresión correcta, el cristianismo a través de los años nos ha enseñado o ha enseñado de que tenemos que tener mente de colonizador, ¿sí? El colonizador viene, atropella, planta la bandera, cambia la moneda, cambia los himnos, cambia las liturgias, cambia las costumbres, cambia todo, y si no te gusta, bueno, te echa, te mete en la cárcel, ¿no? La conquista de América, parte de la conquista de América tiene que ver con esto. La colonización de América, por ejemplo, pero esto sucedió en todas partes del mundo, tenía que ver con esto, imponer un gobierno, una religión, una ideología, ¿sí? Imponer costumbres, imponer una cultura, ¿sí? Y nosotros a veces tenemos esta idea de que nosotros tenemos que colonizar con el Evangelio. Ir y predicar y plantar la bandera del Evangelio y ganarle terreno al otro, ¿no? Como una guerra, ¿no? Esta colonización. Yo creo que Dios nos ha llamado a ser más bien misioneros que colonizadores. Y la característica del misionero, que el misionero no impone ni condena, ¿verdad? Sino que transmite con su vida, con sus palabras, la fragancia del Evangelio. Nosotros tenemos que adaptarnos para llegar a otros. No podemos, a veces, y esto no lo hacemos con mala intención, sino que lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero a veces, y esto le pasa al cristianismo en general, ¿no? Usamos términos que solamente nosotros entendemos. Cantamos canciones que solamente son relevantes para nosotros. Tenemos liturgias o vivimos la religión de una manera que solo nosotros la entendemos, ¿sí? Y yo no veo eso en el caso de Daniel, de los jóvenes hebreos y de José. Yo no lo veo. Cuando nosotros usamos palabras como gracia, como la justicia impartida y la justicia imputada, palabras como santificación, como glorificación, como transformación, como la pluma inspirada, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son términos que los conocemos nosotros, porque tenemos ya ciertos años en la iglesia, cierta cultura cristiana, ¿sí? Pero cuando los predicamos así y pretendemos que las personas lo escuchen, lo acepten, lo pongan en práctica, yo se me pregunto cuánto entiende la gente de lo que decimos, ¿sí? Lo digo por mí, ¿no? A mí a veces me gusta usar palabras rebuscadas, es un problema que lo tengo que trabajar. ¿Cuánto entiende la gente de lo que yo hablo? ¿Sí? ¿Cuánto la gente entiende? Los inconversos. A los inconversos yo tengo que hablarles en un idioma en que ellos puedan entender. Y tengo que ofrecerles un espacio, un ambiente de adoración, en donde ellos puedan realmente entender lo que está sucediendo y poder acercarse a Dios. Somos misioneros que compartimos la fragancia del Evangelio y del conocimiento de Dios. No somos colonizadores que imponemos lo que creemos. Y como todo ministerio, esto hay que aprenderlo. Cuando uno se vuelve un misionero y tiene un ministerio para los inconversos, es algo que hay que aprenderlo, nadie nace sabiendo. Hoy tenés un concepto de cómo predicar, hoy vos podés tener un concepto, una manera, vos podés creer que hay que hacerlo de determinada manera, pero esto es algo que es dinámico, va cambiando, tenemos que aprender a buscar nuevas maneras de llegar a las personas. Las personas no van a venir a nosotros tenemos que ir a buscarlas a ellas.
Y para que las personas nos entiendan y para que nosotros seamos relevantes para ellos, tenemos que hacerlo en un idioma y en una forma que ellos consideren valioso, que sea relevante para ellos y que lo puedan entender, porque si no lo entienden no tiene sentido. Así que este es un ministerio que hay que reaprenderlo todos los días. Y como es un ministerio espiritual, porque nosotros hablamos de verdades espirituales y predicamos y testificamos de un Dios que es real y que es espiritual, yo tengo que tener una vida espiritual plena. O sea, con esto les quiero decir que no es solamente métodos fríos, no es solamente el estudio de métodos fríos, sino que también es tener una vida espiritual, una conexión tal con Dios, que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento, nos diga por dónde ir y por dónde no ir, qué decir y qué no decir. Y si nosotros tenemos una actitud de aprender cosas nuevas y de no quedarnos necesariamente con lo que ya sabemos, sino estar abiertos, ¿sí?, a nuevas maneras de comunicar el Evangelio, nos vamos a sorprender de todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Nos vamos a sorprender. Vivimos en un mundo muy, muy cambiante. Los cambios son ya ni siquiera, los cambios son mensuales, pero los cambios generacionales cada vez son más cortos, o sea, se producen en un tiempo cada vez más corto. Necesitamos nosotros tener esa elasticidad a través de la cual podamos ser usados por Dios. Vemos esto en la Biblia. Dios se adaptaba a los contextos, Dios se adaptaba a las personas, Dios se adaptaba a las culturas. Jesucristo tenía una predicación que él llamaba la atención y que era relevante para judíos y no judíos. ¿Por qué? Porque se dejaba utilizar por Dios, porque tenía una conexión vital con Dios. Si queremos que Cristo venga pronto, si queremos, como dice Dios a través de Pedro, apresurar la segunda venida de Cristo, tenemos que ser dóciles para poder tener y obtener de Dios el discernimiento necesario para poder predicar el Evangelio de manera relevante a las nuevas generaciones, a este mundo tan cambiante, y para eso tal vez tengamos que, sí, dejar algunas cosas o modificar algunas otras que practicábamos antes, métodos de predicación para poder animarnos a nuevas aventuras en la predicación. Ojalá podamos entenderlo, ojalá podamos obtener de Dios ese discernimiento y podamos predicar que Cristo viene pronto. Amén.